FM 89.9 y 90.3. Sentime Radio. Míranos en vivo por sentimeradio.com. Bueno, muy bien, ahí estábamos de regreso. ¿Cómo le va? Bien. Se habló todo en el bloque anterior, ¿eh? ¿Ya paseó un ratito? Usted es muy cómico. Y sí, tendría que haber sido clown. Dicen. Bueno. Dicen tantas cosas, ya no saben qué decir, decían por ahí, ¿no? Bien. Vamos al caso que nos ocupa. Vamos bueno, a ver. Que a mí me parece muy interesante, no sé si el resto del país, supongo que sí, por la cantidad de gente que se congregó en Gualeguaychú cuando hubo la sentencia. Si bien no está en los fundamentos, está en la sentencia. Bueno, fallo histórico, por una chica de 19 años por primera vez es condenada a perpetua. No se conoce otro caso de tantos años. En realidad ahí hay como una cosa medio rara, porque se la condenó a perpetua. La perpetua que dice el Código Penal es de 35 años. No existe eso, porque para los delitos de lesa humanidad, para Videla, había 30 años de condena. Entonces uno se pone a pensar si para Videla, que hubo que estuvo el delito de los derechos humanos, hay 30 años, porque a esta chica la van a condenar a 35. O sea, que ahí está medio dándose de patadas, pero bueno. ¿Pero no hubo una modificación en el código? Sí, pero no es claro el código en la cantidad de años. O sea, se intuye que son 35 años. Pongámosle Nair Galarza con 19 va a salir a los 54. Igual hay algo que no entiendo. A ver si usted me desasna un poco. A ver si puedo. Si yo hablo de cadena perpetua, sí, la perpetuidad significa infinito. No existe. La única persona que lleva 46 años preso es Robledo Puch. Acá en nuestro país no existe, pero... No existe. La perpetuidad como palabra no existe. Pero en Estados Unidos no está la cadena perpetua, que es el total. Por eso digo, en nuestro código no existe. En nuestro código la perpetuidad, como la palabrita dice, no existe. O sea, es una determinada cantidad de años. Bueno, acá se la condenó. Yo en un parte del fallo no estoy de acuerdo. Se la condenó por las cuestiones probatorias. O sea, primera declaración de ella, se hizo cargo de haber matado a otra persona, que después quiso ensuciar y decir que era por determinadas cuestiones, es otro tema. Pero la realidad es que ella, acá no hubo que averiguar quién fue el que lo mató, ¿sí? Acá sabíamos de entrada, y esto tiene que ver con la celeridad del proceso, ¿no? Acá no había que investigar. Hubo un caso el año pasado fue que también salió, o en el 2016, la chica esta que fue violada también en Entre Ríos, no recuerdo el nombre ahora, que también sabían quién había sido el que la violó, la mató, y ahí enseguida estuvo el fallo. Esta celeridad de los 6 meses, porque todo el mundo se pregunta, ¿y cómo? Cuando quiere trabajar la justicia. Eso también me llama la atención. No, bueno, porque no había que investigar quién la mató, o sea, quién lo mató a Fernando Pastorizo. De entrada sabíamos quién lo había hecho. El tema del juicio oral era para saber las cuestiones probatorias, ¿sí? Bueno, otra cosa que también se allanó en el juicio es que lo probatorio, más allá de la defensa, fue muy claro, ¿sí? El perito balístico que hizo su trabajo y dijo que había una posibilidad muy chiquita
de que haya sido accidental. Pero 2, tengamos en cuenta que Fernando Pastorizo presentaba 2 balazos, uno de espalda y otro de frente. Ajá. ¿Sí? Entonces, estaba como probado de que había, que ahí es donde yo me doy de patada. Acá no hablan de intencionalidad, de dolo, o sea, que yo tengo la intención de matar, y yo creo que sí, porque después vamos a hablar de la cuestión psicológica de Nair, pero yo creo que sí que había intención de matar. Acá el fallo no lo contempla, le da la derecha a la defensa. Pero bueno, vuelvo a decir que es un fallo histórico, una chica de 19 años que reciba semejante condena, lo cual está bárbaro, porque yo creo que la mayoría de la gente sentía cierta repulsión por lo que hizo, ¿sí? Después hablaremos de la gente que tenía como fanática por lo que hizo, ¿no? Pero esto es un fallo ejemplar. Es la primera mujer condenada a 35 años, hipotéticamente hablando, porque yo, para mí, más de 30 no tendría que tener. Pero bueno, pongámonos que lo que dicen la mayoría de los especialistas vaya a 35 años. Es la primera mujer condenada a tantos años de prisión. Por otro lado, se tuvo probada la cuestión vincular. En todo el juicio ella intentó, si bien en todos los juicios, sea por abuso, sea por violación, o sea por homicidio, siempre se revictimiza a la víctima, ¿no? Y en todo el juicio lo que ella, al decir de sus abogados o en la defensa, que han salido a la contienda con garras, digamos, la han querido defender para bajarle el tema de la pena, si sabían que era culpable, pero bueno, a ver si le bajamos a homicidio culposo, que esto en ningún momento lo recoge la sentencia, sino que está hablando de que está agravado por el vínculo, o sea, está probado que el vínculo existía. Yo creo que ella en la declaración y en este entrenamiento que le hicieron sus abogados para hablar sobre la relación con él, ella se terminó empastando sola, porque en un momento de la declaración, antes de que se fueran a la sentencia, ella dice: me conocía tanto que sabía por dónde entrarme. Entonces, digamos, ¿cómo conocemos al otro? Con un vínculo. No lo conocemos porque somos gurú. Claro. ¿Sí? Entonces está aprobado el vínculo, entonces ahí eso es un agravante dentro de nuestro derecho penal. Para mí hay intención de matarlo. Hubo, porque alguien agarró el arma y se lo llevó. Yo no le creo a ella, yo particularmente no le creo de que él agarró y qué sé yo, y que hubo un forcejeo. Tampoco se lo cree el tribunal. Si bien no habla de intencionalidad, lo deja ahí como rondando, pero no lo trae a lo escrito, ¿no? Es un fallo por demás bien trabajado. Yo estoy deseando leer los fundamentos de esto, que ahí vamos a entender un poco más en qué se basaron, pero bueno, la mayoría de las cosas que dice tiene que ver con esto, ¿no? Que con esto que le digo, ¿no? Que sí está aprobado el vínculo, sí ella lo remató y por eso le dan perpetua. A mí me llamó la atención porque todo el pueblo de Gualeguaychú estaba agolpado, es como, queremos saber de qué se trata, ¿no? Estaban esperando la sentencia y aplaudían cuando los jueces, era como el mundial, ¿no? El mundial de esta cosa que es una tragedia. Yo lo escuchaba al papá cuando terminó el fallo, la mamá no podía parar de llorar porque no tiene a su hijo. Estamos hablando de una mujer muy joven,
de 19 años, pero nos olvidamos que el chico también tenía 19 años. Entonces, esos papás tuvieron que escuchar todo tipo de injusticias con respecto a su hijo. Entonces, bueno, desde ahí es donde es muy interesante el caso de para investigarlo. Está todo muy claro, hay un abanico de cosas que más allá de que mucha gente que tiene que ver con la psicología o la psiquiatría han tratado de ir desandándonos a todo o desasnándonos a todo del comportamiento de que ella tiene. Pero el fallo ha sido contundente, así que lo que, digamos, tenemos alguna cuestión así con el derecho, intuíamos que esto iba a ser así y no podía ser de otra manera. O sea, la defensa, mal que me pese, porque yo no me pongo en el plan de profesional, sino me pongo en mamá, ¿no? Hizo todo lo que pudo para achicarle la cuestión de los años a esta chica. La culpabilidad está, o sea, acá no hubo culpabilidad, sino que hubo homicidio, ¿sí? Yo no, ahí está la diferencia entre culpabilidad y la intención, ¿no? Si bien no está evaluada, por eso digo, está sobrevolando, para mí la intención tendría que haber estado puesta, porque si nos agarramos del perfil psicológico de Nahir Galarza, había algo que le hacía ruidito a ella, ¿no? Con respecto a Fernando Pastorizo. Igual de esta relación que llevaba 5 años, quedó probada, y más allá de quedar probada, a mí hay algo particular que me llama la atención. Era una relación netamente enferma, ¿no? Tóxica. O sea, había como un círculo vicioso donde se retroalimentaba. Al decir del licenciado Cartañá, que también me llama mucho la atención, él define como un triángulo en donde pasaban de ser víctima, victimario y salvador. Era dinámico entre todo eso, había un triángulo de esa manera. Me llama la atención esto porque digamos que los dos eran actores principales de esto. Pero acá hay algo que, por eso digo que me llamaba la atención. De los dos, uno tenía el freno inhibitorio que tenemos todos. Nos da vergüenza o tenemos culpabilidad o nos damos cuenta de esto de decir, bueno, hasta acá puedo, lo demás me lleno de culpa, ¿por qué pasó esto? Y a esto me quedé con un ejemplo del licenciado Cartañá, que decía que el día del 25 de diciembre estaban Fernando y estaba Nahir festejando la Navidad después de las 12 de la noche, vio que los chicos se encuentran en los boliches. Sí. Bueno, esta chica decide, al decir de Cartañá, que se lo comentó Nahir Galarza, o sea que lo tenemos de primera mano, digamos. Yo lo estoy repitiendo, pero en realidad Cartañá lo escuchó de la boca de Nahir. Claro, porque él fue el psicólogo contratado, digamos, para... Fue perito de parte. Claro, por la defensa, creo, ¿no? Claro, por los anteriores abogados, sí. No por estos que terminaron la defensa, sino por los anteriores, para agarrarse... ellos estaban pisando fuerte sobre la violencia de género, uh-huh. Que es otra cosa que rescata la sentencia. No está probada la violencia de género, lo que implica que no hubo violencia de género. Cartañá, que la escuchó, dijo que no tiene ningún elemento para decir que hubo violencia de género. No la hubo, ¿sí? Era un vínculo violento, ¿sí? Entre ellos dos, en este triángulo que él habla, entre los dos se actuaba la violencia, ¿sí? Pero era dinámico. Un día uno, otro día otro. Pero, a ver, porque
por lo que se sabe, ¿no? Por todo esto de los mensajitos que se fueron conociendo y lo que se sabe también que no sé bien qué noche de estas en el boliche entre ella y un amigo y una amiga el 25 de diciembre, la madrugada del 25 de diciembre. A él sí lo golpearon. Lo que nunca se comprobó es que él haya golpeado a ella en alguna oportunidad. No, pero son dos hechos diferentes. A ver, usted me está mezclando dos cosas. Una cosa es lo que pasó el día 25 de diciembre de la madrugada y otra cosa es lo que pasó con anterioridad cuando Nair Galarza y una amiga lo golpearon, que le dieron la cabeza contra la pared, le pegaron en la rodilla, lo molieron a palos, ¿no? Y que él se lo contaba a un amigo que todavía no pudimos descifrar cuál era ese amigo, que esta chica le había hecho eso, porque según Nair Galarza le cuenta a su amiga que Fernando había ejercido violencia sobre ella, que es muy distinto a lo que pasó el 25. Si bien, digamos, estamos viendo como una conducta permanente de ella, permanente no, o digamos de los últimos tiempos hasta el desenlace, de cierta violencia hacia él, ¿sí? Pero eso tiene que ver con su personalidad, que es muy interesante hablar de la personalidad de Nair Galarza. Pero el 25 de diciembre, ¿qué decide hacer esta chica para llamar la atención de su supuesta pareja? O de su pareja, vamos a decir, porque está probada que era su pareja, el vínculo está probado, no hay dudas sobre esto. Ella decide besar a otra persona, como dicen los chicos hoy, comerle la boca a otro, delante de Fernando. Que cualquier persona, yo supongo, con sangre en las venas, va a reaccionar. Y ahí es donde se mete un amigo, la amiga, y él la agarra de los brazos para preguntarle qué le pasa, y hubo todo como un hecho confuso. Ella lo quería dejar de manifiesto esto de la violencia. Se había aprendido de eso, o sea, es una muerte particular. O sea, lo quería hacer pasar como violento a él. Lo quería violentar, porque dígame, usted, ve a su mujer, van a bailar y su mujer se aprieta a otro. Sí, no sé, según, porque yo por ahí doy media vuelta y me fui, chau, que te vaya bien y sé feliz. Según, por eso le digo. No, hay que estar en el momento. Yo no sería tan. Por eso le digo, hay que uno estar no sabe cómo va a reaccionar, porque la verdad es con todos como los robos. No sabe eso. Cómo va a reaccionar. Uno, es lo que hablábamos, uno de afuera y en frío puede dar una opinión. En el momento uno no sabe cómo puede actuar. Bueno, porque eso tiene que ver con los frenos inhibitorios que habla el derecho, ¿no? De tener esos frenos, que tiene que ver con la cuestión que aprendimos en casa, con la cuestión social, o sea, la mirada del otro sería de alguna manera, ¿no? Y que tiene que ver con esto, con lo que nos enseñaron en casa, o sea, esto me da vergüenza, esto no se hace. Ahora yo escuché por ahí, creo que debe haber sido licenciado Gabriel Catania, que decía de que, bueno, ellos están juntos desde los 14, 15 años, digamos. Desde los 15. Que son parejitas. O sea, esto es algo que charlé ayer con mi amiga Silvia del Carril, que le mando un beso grandote, y porque me echa luz a muchas cosas y la verdad tiene una visión impresionante. Ella me contaba que Nair Galarza, con esto del autosecuestro, ¿recuerda? Sí, sí. Bueno, ella hasta ese momento, esta chica, los papás no la dejaban ni a sol ni a sombra. No la dejaban salir, la cuidaban muchísimo, bla, 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 bla. A partir de esto, que cualquier papá, cuando un hijo hace este tipo de cosas, le llama la atención, ¿o no? Mi hijo se está haciendo un autosecuestro para sacarme plata a mí. O sea, hay cosas que llaman la atención. No, bueno, pero ese otro tema no se lo va a hacer porque sabe. No,
Bueno, pero seamos coherentes, o sea, Sí, esto no es un llamado de atención, es gravísimo. Sí, sí. Usted póngase en la piel del papá de un hijo que le dice que hace todo esto. Bueno, habla de que la habían abusado, bla, bla, bla. Eran todas mentiras. Y ninguno de estos papás hizo nada para ir y a ver qué le pasa a mi hija, porque esto es grave. ¿Sí? Todo lo contrario, estos papás, que yo no estoy muy de acuerdo con Blanca Hugelman, que es una muy buena psiquiatra forense, en que ella dice, ¿son culpables los padres? Sí, ahí hay una disfuncionalidad parental enorme. Todo lo contrario, los padres que hicieron le abrieron el camino para que ella empiece a salir. Por eso tenían una vida bastante licenciosa. Esta criatura de 19 años tenía más experiencia que mucha gente, digamos, porque habla de las relaciones sexuales sin hacer un juicio de valor, ¿no?, respecto de lo que haces con su cuerpo. Pero sí era una chica que la infidelidad era recurrente, ¿no? Y a partir de ahí, temporalmente conoce a Fernando y se pone de novio. No inmediatamente. Cartañá cuenta en un momento de esto, porque, digamos, él pudo hablar a partir de que levantaron, digamos, que dieron la sentencia, porque se levanta, porque él no fue a ver qué pasó, sino a estudiar la personalidad de Nair Galarza. Por eso te digo que el fallo es histórico por un lado, pero el otro lado es tener en cuenta la personalidad de Nair Galarza. Empezaron a salir 15 años, yo no sé cómo es ahora en realidad, o tengo alguna... Hoy los chicos van y vienen. Por eso le digo que esa parte fue la que yo escuché, que decían de como, digamos, bueno, era el noviecito, de esa cosa, ¿no?, de que se dieron un besito o lo que sea, estuvieron ahí, y que él después, o sea, está con otra chica. Claro, le es infiel y él no tenía conciencia, porque, a ver, en nuestra época nos daban un besito y nos poníamos de novio, ¿no? Hoy no es así, hoy los chicos deambulan entre relaciones y cuando ella se lo reclama y él dice, él siente culpa, y le dice, bueno, no lo voy a hacer más, nos pongámonos de novios. Pero ella de esto hace como, Cartañá dice, tiene crédito, empieza a tener relaciones y se lo contaba a él como para ver qué reacción tenía. O sea, siempre estuvieron al límite como relación. O sea, estaba probando al otro, a ver cuánto te jode que yo me bese con otra persona, me acueste con otra persona, y así era. Y así durante 5 años. Sí, pero, a ver, en una relación disfuncional o en esta que es tóxica, se necesitan dos, no hay uno solo en las relaciones tóxicas. Uno está enfermo, pero el otro ayuda, ¿sí? Porque, digamos, ¿cuál es el desencadenante para matar a Fernando? Esto, justamente que él le dijo, yo no quiero volver nunca más con vos. O sea, yo ahora me voy a estudiar no sé si a Paysandú, no me acuerdo dónde iba a estudiar, y me quiero olvidar de vos, no quiero saber más nada. Entonces, dentro de la personalidad de Nair Galarza, eso fue como un detonante. ¿Cómo este tipo no me va a mirar más? ¿Cómo yo voy a dejar de ser el centro de atención de la vida de este tipo? O de Fernando, o no sé cómo lo llama. Yo le decía un asterisco respecto de la intencionalidad o el dolo, la intención de matar, porque para mí sí está probado, porque ella, después de haber hecho el hecho, se fue, se bañó, se fue a dormir media hora, 15 minutos, lo que sea, pero se fue a dormir. Pero escribió subsidiariamente, siempre vas a ser mi amor, mi ángel. O sea, había intención de matar. Acababa de matar a una persona que conocía. O sea,
Pero eso se corresponde con lo que decía Cartañán con respecto a la personalidad formada de esta chica. Bueno, y eso le quería decir con esto del 25 de diciembre, que todo lo que había pasado en el boliche, Fernando se va a la calle, se sienta en la vereda y se pone a llorar. Atrás viene Nair y lo miraba como si fuera un bicho raro, porque lloraba por lo que había pasado. Porque el pibe sentía culpa, porque se habían metido en una relación tortuosa en donde estaba siempre a ver, probando al otro cuánto te dolía que pasara determinadas cosas. Sin tener en cuenta, porque supongo que el desenlace de lo que pasó, no sé si Nair Galarza lo tenía en la cabeza, yo no creo que haya sido una cosa planificada, pero sí cuando él le dijo basta, algo se le detonó en ella, agarró el arma, no sé si lo tenía él, la tenía ella, pero la cuestión es que sacó el arma, es lo que dice la sentencia, es que sacó el arma, le tiró un tiro por la espalda y cuando había caído se lo lo terminó de rematar. Claro, porque en una de las declaraciones de ella dijo que él había agarrado el arma de la casa. Claro, porque... Que es creo que algo que hablábamos la semana pasada con el tema de que llegó como a la 1:30 de la mañana, o sea, le abrió la puerta, claro. O sea, y como que ahí había agarrado el arma. Claro. A ver, acá está probado que había una relación de pareja y que fue el agravante, pero también que hubo un homicidio. La intencionalidad no está, la deja ahí volando, ¿no? Pero para mí sí hubo intencionalidad. Algo le detonó, porque ella tiene una personalidad narcisista y tendríamos que detenernos un poquito de que cuando hablamos de narciso, ¿qué es un narciso? No hay nadie más inteligente ni más bello que yo, y la gente me tiene que admirar y la gente me tiene que hacer loas por quien soy, ¿sí? No tengo empatía con el otro, no la tengo. O sea, soy yo. Y a ella algo le detonó esto. O sea, que él le dijera, no te quiero ver nunca más, ni por $1.000.000 vuelvo con vos. Entonces, esto es lo que la detonó a ella. Esto es lo que la detonó a ella, porque, digamos, en este círculo vicioso de la relación, se perdonaban mutuamente esta actuación. Si bien él no era tan macabro como ella, él accedía. Uno habría que conocer un poco más la personalidad de Fernando para saber qué lo llevaba tanto a creerle a Nair Galarza, porque le parecía interesante lo que decía. A mí me llama la atención. O sea, los psicólogos hablan de el goce. El goce, uno dice, ¿cómo puedo gozar? Mira lo que me pasa. Pero sí, si uno se queda en la queja y escuchando lo que el otro tiene para decir, evidentemente hay un goce, porque si no, no se puede quedar ahí, ¿no? Bueno, esto se retroalimentaba todo el tiempo, o sea, pasaban de víctima a victimario, a salvador, así como explicaba Cartañán, que me quedó muy, muy claro cuando hablaba de la relación que tenía. Que al decir de la doctora Hugelman, Blanca Hugelman, me dice, yo no sé si puedo culpar a los padres. Yo ahí me detengo un cachitín. Nuestro primer mundo son nuestros padres, no hay duda. Lo que es moral o lo que es la diferencia entre lo bueno y lo malo está en casa, lo aprendemos en casa. Por eso yo le decía antes la diferencia entre repetir la historia y sublimarla, o decir esto no quiero más, porque yo digo sublimarla, pero bueno, de esta palabrita rara significa de esto yo no quiero, esto está tan re loco, yo me alejo, no quiero hacer esta historia para mí, quiero otras cosas. De ahí, con las herramientas que tengamos, las ayudas que busquemos, podremos sublimar del todo, de a poco
una parte, pero no parecernos por lo menos en lo que nos hace ruido, ¿no? Y ahí había como cierto endioseamiento por el papá de Nair Galarza. La mamá era como que lo que decía su esposo era como toc, como dice usted, bajó el martillo y será justicia. Y Nair Galarza tenía como... Acá era más que eso, acá era como que era palabra santa. Claro. Nair Galarza lo ponía al mismo nivel de Dios, según por lo que dice Cartañán, que es quien lo analizó el caso. Él le llega porque justamente querían probar que había violencia de género y él no tiene ningún elemento para creer que haya violencia de género. Era un vínculo violento, que hay como mucha diferencia entre un vínculo violento y una violencia ejercida, ¿sí? La violencia es una conducta aprendida, que la mayoría de los seres humanos, si vivimos en una casa con cierta violencia, lo actuamos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, la diferencia acá era que era un vínculo violento. Ellos por ahí no eran violentos afuera, pero en la relación sí. Entonces estaban probándose todo el tiempo a ver pibita o pibito como te jodo la vida, que es distinto a tener un círculo de violencia. Cartañán decía otra cosa que le llamó la atención, es que Nair Galarza, y desde ahí la impresentable psicóloga, esta psicóloga social, que la verdad que no sé, se toma de una teoría que no tiene nada que ver con probar violencia. A mí me saca muchísimo esa mujer, y yo no soy psicóloga, me imagino que los psicólogos se le pondrían los pelos de punta. Que ahora no recuerdo cómo se llamaba, esta psicóloga que pretendió ensuciar el círculo. A mí, ella decía que ella había sido Graciela Tobar, se llama la prete psicóloga, vamos a ponerle, psicóloga social, a nivel terciario. Tengamos en cuenta que es a nivel terciario. No es, no va a una universidad a aprender, sin desmerecer, porque yo conozco un montón de psicólogos sociales que son criteriosos, ¿sí? Sin desmerecer, pero esta mujer le hace terapia a Nair Galarza y es particularmente llamativo su conclusión. Pero bueno, Cartañá dice que él fue a encontrarse con una persona, o sea, él hace la gran diferencia de la emoción violenta. La emoción violenta es cuando uno está enojado y con el enojo hace lo que quiere. O sea, todos tenemos la posibilidad de matar. El freno viene antes. Otros, como Robledo Puig, que es un asesino serial, que ahí habría que analizar un montón de cosas. Pero en el caso de Nair Galarza, su personalidad estaba muy clara. Era narcisista, tenía disregulación emocional, o sea, sus emociones iban y venían. Y tips y tocs, ¿no? Y Cartañán se encuentra con alguien como para estudiarla, que él fue como perito, no fue a preguntarle qué pasó, porque para él estaba probado el hecho de que ella había matado. O sea, a él no le preocupó lo que pasó esa noche. Le preocupaba su personalidad. Entonces hizo 2 entrevistas de 2 horas cada una. La primera, él le empezó a preguntar todo esto, que tiene que ver con sus reacciones, con su cuestión. Algo que también llama mucho la atención, ella tiene una sobrevaloración de su coeficiente intelectual, y él dice que no, que ahí no hay que es la media, digamos, ¿no? Y que
encontró 4 vínculos afectivos, 4 nada más. ¿Me sigue con esto? Sí. 4 vínculos afectivos, de los cuales 2 estaba dentro de los parámetros normales, o vamos a decir sanos, por ponerle un título, que era el que tenía con la abuela y con el hermano, ¿sí? El hermano creo que es más chico que ella y tiene una discapacidad madurativa. Y bueno, los padres pusieron todos los huevos en la canasta de Nair, obviamente. Yo cuando le decía a usted que no tiene que tiene baja tolerancia a la frustración, en la semana pasada hablábamos de eso. Es que no tuvo freno. Los padres, yo le cuento esto de que ella se hace un autosecuestro, dice que fue violada, bla bla bla, y nada de esto había pasado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no le funcionan sus frenos inhibitorios, no está diciendo esto está mal, o sea, y nadie tomó conciencia de su círculo de pertenencia de que lo que estaba pasando era grave. Sí, no fueron a buscar ayuda, yo no sé cómo lo trataron el tema, pero digamos, ahí hago agua porque no hay mucho para buscar, yo lo estuve buscando porque quería saber un poco más. Ella se creyó este papel de que era Dios y ella, una cosa así, ¿no? Con su personalidad. Le decía que lo miraba a Fernando el día del ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? Porque el chico se había dado cuenta que lo que había pasado era sumamente enfermo. A él le funcionó el freno inhibitorio, más allá de la reacción de la emoción violenta del momento. A él le dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy perdiendo mi tiempo con todo esto? Y me estoy metiendo en un berenjenal que... y esto lo cuenta Nair Galarza al licenciado Cartañá, diciendo, no sé por qué lloraba. O sea, ella no siente empatía por nadie, ni siquiera por sí misma, ¿no? Sí, en otro tema, en esto que había pasado puntualmente, el pibe dice, esto no es normal. O sea, le cae la ficha de que esto no es normal, ¿no? Cartañá dice que esto estaba relatado por ella y como diciendo el bicho raro es él, no yo, que no siento empatía por otro o por las situaciones. Más allá de eso, en la primera entrevista Cartañá dice que se encuentra con la madre y le dice, que no sé si dice Yamila o Yamina, el nombre de la mamá de Nair Galarza, pero dice, le pregunta a la mamá, ¿qué piensa que va a pasar? Entonces dice, y va a recibir un castigo por esto. Y esto hago hincapié en las dos cosas. El mismo decir de la mamá le pasa a Nair Galarza. Va a recibir un castigo como si fuera algo malo que hizo y bueno, le darán 4 o 5 años. Es una penitencia por portarse mal. Exacto. Y Cartañá le dice, vas a pasar muchísimos años tu hija en la cárcel. ¿Cómo que va a pasar muchos años mi hija en la cárcel? Mató a una persona. No hay conciencia en esa familia, me da la sensación, de que se perdió una vida humana. Nair Galarza, más allá de que no haya pedido en todo el juicio perdón por lo que hizo, tampoco lo siente. Si bien fue una estrategia defensista que los abogados dicen no pidas perdón porque de esa manera estás reconociendo que lo hiciste con intención, entonces justamente tratan de no meterla en ese berenjenal que ya de por sí el caso era todo un lío. Particularmente las dos tienen la misma sensación. Cartañá habla de que encontró una chica que se había portado mal y que recibía un castigo por portarse mal. Nunca tomó conciencia que había matado a un ser humano, ¿sí?
estos frenos inhibitorios que yo le estoy hablando, la culpabilidad que nos diferencia de muchas cosas, llama particularmente la atención acá. Llama particularmente la atención. Yo creo que ella no se esperaba este fallo, ni los padres, ni Nair Galarza, si bien este fallo no está firme. ¿Qué significa no estar firme? Es que si apelan, va a ir al superior, el superior lo va a leer y confirmará la sentencia o modificará algún parte, pero no creo que modifique la cadena perpetua. Yo creo que podrá modificar. Y si hay algún tema de derecho que no se tuvo en cuenta, ahí pasará a la Corte Suprema de la Nación. De hecho, esto puede llevarnos años, ¿sí? Entre las apelaciones, van, qué sé yo y qué sé cuánto. Nos puede llevar años. La experiencia en tribunales, puntualmente Gualeguaychú no lo conozco, pero es muy difícil para el superior analizar sin las pruebas, porque no tiene contacto con la prueba. Con lo que tiene en lo escrito es que falla, o sea, o confirma o rechaza. Y la verdad que para el juez que no escuchó la prueba y todo lo demás, otra cosa para tener en cuenta, fue un fallo unánime. Y no eran 3 hombres, eran 2 hombres y una mujer. Fallo unánime, o sea, no hubo ninguno en disidencia para decidir la cadena perpetua de esta niña. Entonces digo, todavía queda un largo camino para transitar, porque los padres van a hacer todo lo posible para sacarla de ahí. No nos olvidemos que está en una comisaría, en una habitación grande, con las comodidades que puede tener dentro de una prisión. Ella todavía no está en contacto con otras reclusas, o sea que está solita. Todavía no está presa, está encerrada. Está presa. Está encerrada. Cómodamente, no vive en un porque cubículo con un montón de mujeres con distintas personalidades. Aparte que ahí todos los días los padres. Que al decirle mi amiga, ella va a ser líder. Que ahí van todos los padres, pueden ir a verla todos los días. No, no, tampoco están así. Lo que sí le llevan todos los días es la comida, pero tiene días de visita. Creo que son los miércoles y los sábados, una cosa así. Tienen 2 horas de visita cada vez. No, tampoco, pero le llevan la comida mañana, tarde y noche. O sea que evidentemente la chica todavía no probó la comida que no fuera de mamá. Yo escuché a alguien que me llamó la atención. ¿Me corta un chiquitín? ¿Le corto? ¿Que quiere que vayamos a la música? Por favor. Bueno, le digo. Mientras tanto le cuento a la gente que Inglaterra le va ganando por 1-0 a Suiza con gol de Harry Maguire a los 30 minutos. Inglaterra le gana 1-0 a Suecia con gol de Harry Maguire a los 30 minutos. Seguimos en Polirrubro por Sentime Radio.